Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Soy Rosy Vite. Hola Rosy, buenos días. Yo soy Marijo Muñoz y nos encanta estar de vuelta con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros. Esta semana tenemos un tema muy especial e importante. Hablaremos sobre diversidad sexual. Así es, Marijo. La comunidad LGBTIQ+ ha demostrado una increíble resiliencia a lo largo de los años, enfrentando y superando numerosos desafíos. El orgullo no es solo una celebración anual, sino una afirmación diaria de la identidad, el valor y la dignidad. Exactamente, Rosy. Bueno, pues en el entorno universitario, donde se están descubriendo y afirmando su identidad, es crucial contar con espacios seguros y redes de apoyo. Así es, y bueno, pues queremos recordarles que este es un espacio seguro para todas las voces. Si tienes preguntas, comentarios o quieres compartir tus propias experiencias o pueden hacernos justamente llegar esta información mediante nuestras redes sociales oficiales, ya sea en mensaje abierto o en mensaje directo. En Facebook e Instagram nos encuentran como CENDIUV, en X como @CENDIU y en TikTok como @CENDIU.v. No olviden darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Y como cada semana queremos comentarte la frase que hace alusión al tema que estamos por abordar y es la siguiente: no hay nada más fuerte que el corazón de un luchador. La libertad, la justicia y la dignidad son derechos de todos sin importar a quién amemos. Y bueno, pues gracias por compartirnos la frase, Rosy. Vamos a dar inicio con el tema del día, diversidad sexual. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan por parte del Instituto de Salud Pública, la maestra Rocío López Lara y el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, que nos acompaña por parte del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU. Bienvenidos. Gracias a ambas. Muchas gracias también. Contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues queremos iniciar con la maestra que nos platique justamente la importancia de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT, que fue el pasado 28 de junio. Claro que sí. Gracias, Rosy, antes que todo por la invitación a estar con su público. Y bueno, está como una obviedad decir que el 28 de junio es una fecha enormemente importante para la población LGBT, pero actualmente hay que reconocer que es importante para gran parte de la sociedad. Esta relevancia de este momento, este espacio para hablar y reconocer las reivindicaciones de esta población se empieza a colectivizar y eso es muy positivo, ¿no? Y yo diría que lo primero que hay que destacar de por qué es importante esta fecha es porque es la ocasión que nos permite hablar y reconocer que la diversidad es intrínseca a lo vivo, a la vida, ¿no? Si pensamos en las plantas, los animales y por supuesto la humanidad, en todos ellos la diversidad está implícita. No somos homogéneos los seres humanos, por el contrario, somos diversos. Y es en ese contexto de reconocimiento de la multiplicidad de opciones de ser que podemos entender como un plus, como un voto a favor, ese reconocimiento de la diversidad. Históricamente, podría decir que el término diversidad sexual se ha utilizado para hacer alusión a las poblaciones LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, todo el espectro trans y otras expresiones, orientaciones e identidades de género que actualmente se manejan, ¿no? O se reconocen. Sin embargo, lo primero que hay que decir en el marco del 28 de junio es que la diversidad sexual nos arropa a todos, nos reconoce a todos. No somos la población heterosexual y la población homosexual, sino que la diversidad sexual es un espectro posible de la humanidad donde cabemos todos. Entonces, esta fecha nos permite recordarle eso a la sociedad. Por otro lado, como tú lo mencionaste al inicio,
El 28 de junio es una ocasión de recordarle a la sociedad que hay una gran cantidad de personas dentro de la sociedad misma, dentro de los espacios de trabajo, dentro de las familias, que existen personas que se reconocen, que nos reconocemos en esa diversidad y que cotidianamente, así lo decías tú, diariamente están resistiendo a la opresión, a la invisibilización, a la imposición de normas de género, de roles sexuales, y están luchando cotidianamente por posicionar su derecho a ser como quieren ser y amar como quieren amar. Por otro lado, podría decir que el 28 de junio también es una fecha muy importante porque en ese marco se recuerda que la diversidad, la diferencia, no es una enfermedad, sino es una posibilidad de ser, ¿no? Y por último, pues es vital esta fecha porque con ella celebramos así con los colores y todo lo que sale a la calle, al espacio público en el marco de las marchas y los desfiles y los eventos, con toda esa luminosidad del orgullo, se le está señalando al mundo la reivindicación de los derechos de todas las personas LGBT. Entonces es una fecha, sí, para recordar los dolores, las violencias, pero sobre todo para celebrar pues exhibir la libertad de ser y de existir de las personas, ¿no? Muchas gracias. Pues ahora me gustaría ir con usted, doctor, que nos platique un poquito de esta parte de la historia del bar de Stonewall, de cómo nació el Día Internacional del Orgullo LGBT. Ok, muy bien. Pues muy interesante. Sí me gustaría, digamos, citar como antecedentes lo que pasaba antes de esta fecha, 28 de junio de 1969, que en general se considera que es un parteaguas en el tema de derechos, en el tema de reconocimiento de esta diversidad y de respeto hacia esta población. Bueno, en primer lugar, es cierto que la homosexualidad y, digamos, otras situaciones de diversidad sexual durante mucho tiempo fueron consideradas enfermedades, o sea, oficialmente. Fue hasta 1973 que la homosexualidad sale del catálogo de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. A mí me parece que en la primera mitad del siglo la principal influencia de la psiquiatría fue básicamente el psicoanálisis, y desde la perspectiva del psicoanálisis se veía como una problemática en el desarrollo de las personas. Por un lado estaba esa parte del estigma que afortunadamente ha cambiado, y por otro lado también hay que decir que en los Estados Unidos los años 50 y 60 fueron años de una persecución terrible contra las personas homosexuales y contra las personas diversas sexualmente. O sea, realmente era difícil sobrevivir en ese contexto. Hubo persecución desde ciertos sectores del gobierno, y las personas, si querían, digamos, tener una vida laboral o incluso a veces hasta una vida familiar, etcétera, tenían que ocultar su identidad, su orientación. Era una situación de verdad muy triste, ¿no? Hay una película por ahí que está en las plataformas que se llama Compañeros de Viaje, Fellow Travelers, que justamente está situada o inicia la historia en esta época, en los años 50, y que muestra las dificultades para dos personas, en este caso dos varones que se aman, de poder establecer una relación, digamos, de una manera, pues, natural como tal, ¿no? Se ve todo el tema de la persecución, ¿no? Se ve todo el tema del temor que hay a perder el trabajo, porque realmente los despedían del trabajo, ¿no? O sea, a ellos y a ellas, si por alguna razón se enteraban de su orientación sexual, como tal, iban para afuera, ¿no? Aunque fueran excelentes trabajadores, trabajadoras. En realidad, bueno, está este antecedente muy, muy potente, digamos, muy, muy fuerte en estas décadas. Y en 1969, lo que ocurre en un bar de la ciudad de Nueva York, que se llamaba, bueno, se llama Stonewall, ¿no? Que era un barrio, perdón, era un bar básicamente clandestino, como era toda la vida de la diversidad sexual, oculto, oscuro, en donde con mucha frecuencia los usuarios del bar, que era justamente población de la diversidad,
eran hostigados por la policía, eran de alguna manera maltratados, etcétera. Y ese día algo pasó en la mentalidad de estas personas que se rebelaron y se rebelaron de una manera, digo, mostrando toda la indignación y todo el enojo, ¿sí? Digamos, una población que había hasta entonces estado relativamente pasiva ante este mundo de discriminación, pues alza la voz, ¿no? Alza la voz. De hecho, los disturbios en la ciudad de Nueva York duran 5 días, básicamente, en donde las personas estuvieron manifestándose, tanto algunas que estaban en el bar en el momento de la irrupción policíaca, como otras que solidariamente digamos, se solidarizaron con estas personas y justamente al año, el 28 de junio de 1970, se dio la celebración del primer año del evento de Stonewall. Y a partir de entonces es que surge esta fecha, digamos, como una fecha conmemorativa y que actualmente, por fortuna, también tiene este tinte que mencionaba la maestra Rocío, que es un tinte festivo, porque lo que se festeja es la vida, justamente, ¿no? Aquí desde la posición donde estamos en el CENDIU, pues lo decimos mucho y lo creemos, que en realidad el tema de la inclusión nos beneficia a todos y a todas, porque no solo es la población que en un momento dado se le permite en ejercicio de sus derechos ser incluida, sino que todos ganamos con la diversidad. Nos enriquecemos, aprendemos, nos contactamos como personas, como seres humanos, y eso es fantástico, ¿no? Así me parece que toda esta trayectoria, que desde luego ha sido muy gradual, ¿sí? Sí, también habría que agregar históricamente que en los años 60 era una época de mucha efervescencia de poblaciones marginadas y minoritarias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el movimiento de la comunidad afroamericana era muy fuerte. También estaba movimientos de pacifistas que se ponían a la guerra de Vietnam. Luego vino el tema de los estudiantes, eso fue, bueno, inició en París, se extendió un poco, llegó hasta México, pero la población diversa sexualmente estaba también movimientos feministas que ya estaban muy activos para entonces, pero el tema como tal de la diversidad no se había puesto sobre la mesa. Y es a partir de ese evento en donde se pone sobre la mesa de ser una población oculta, una población siempre buscando la manera de sobrevivir en una sociedad homófoba, digamos una sociedad fóbica hacia la diversidad, eh, pues se da de repente esta presencia, este grito en donde se dice, soy persona y quiero vivir y quiero que me dejen en paz y quiero que me respeten, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente es a partir de ahí que ya todo el tema de derechos humanos, digamos, orientados hacia esta población, así como hacia otras poblaciones que también han sido tradicionalmente discriminadas, se va consolidando, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo en general. En nuestro país, de una manera pues bastante destacada en las últimas décadas, en los últimos años, y también habría que decir que hay países que siguen como en la Edad Media, ¿no? O sea, prácticamente. Hay países donde la diversidad sexual, o sea, digamos, tener una conducta homosexual está penado por la ley. Y hay países incluso que dentro de sus códigos castigan con la muerte a una persona que tiene relaciones homosexuales en pleno siglo XXI, ¿no? En pleno, digamos, en plena época de los derechos humanos, pues desafortunadamente todavía existen estas variables. Afortunadamente, en este lado, digamos, occidental del mundo, como se conoce, pues las cosas han cambiado para bien en este sentido. Y es importante recordar la historia porque pues aprendemos de la historia, ¿no? Aprendemos de la lucha de tantas personas que han formado parte de un movimiento que realmente permitió la inclusión y permitió la aplicación gradual de derechos humanos.
Muchísimas gracias, doctor. Pues continuamos con esta emisión y también queremos reiterar a quienes están siguiendo la misma que pueden hacer preguntas a nuestros invitados expertos, ya sea que las hagan de manera directa en la transmisión o quieran hacerla vía mensaje directo en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como SendiV, en X como @Sendiu. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Y bueno, les compartimos la frase del día. No hay nada más fuerte que el corazón de un luchador. La libertad, la justicia y la dignidad son derechos de todos, sin importar a quién amemos. Y recuerda que todos los jueves tienes una cita en la primera emisión de Naturalmente Universitario en punto de las 9 de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM y en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Y aprovechamos para invitarte a que nos sigas a través de nuestro canal oficial de YouTube, donde puedes encontrar todas las emisiones de Naturalmente Universitario. Además, ahí puedes encontrar la ubicación de algunos centros centinela de la ciudad de Jalapa. Así es que búscanos como SendiV. Y bueno, pues continuamos con el tema del día, diversidad sexual, y siguen con nosotros nuestros invitados, la maestra Rocío López Lara, que nos acompaña por parte del Instituto de Salud Pública, y el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios. Y bueno, maestra, nos gustaría platicar sobre la aportación del feminismo a los derechos de la comunidad LGBT. Claro que sí, Rosy. Bueno, esa es una pregunta o un tópico a conversar muy interesante que también tiene sus tintes históricos, como hacía recuento el doctor Jorge hace un momento, ¿no? Primero que todo hay que decir que no es una relación sencilla, que ha sido un proceso y una historia de encuentros y desencuentros entre el pensamiento feminista o el movimiento feminista, los feminismos y el movimiento LGBT y la reivindicación de sus derechos, ¿no? No ha sido fácil, pero esa historia de encuentros y desencuentros afortunadamente ha sido muy fructífera para la construcción de pensamiento teórico y de reivindicación, incluso jurídica, para el movimiento LGBT. Y me explico. Primero tendríamos que pensar, por ejemplo, hablando el doctor Jorge hace un momento de esa época tan intensa en movilización social de los años 60, 70, en pues el cuestionamiento que hicieron las feministas lesbianas a lo que entonces se reconocía como el feminismo hegemónico, el feminismo de las mujeres blancas, occidentales, heterosexuales. En aquel entonces, en Europa y en Estados Unidos, las feministas lesbianas cuestionaron a esta hegemonía femenina blanca heterosexual que dentro de las reivindicaciones feministas no se estaba incorporando o reconociendo las voces y las necesidades de las mujeres lesbianas. En ese marco también cuestionaron que tampoco de las mujeres racializadas, por ejemplo, como dijo el doctor, las mujeres afrodescendientes, las chicanas también, en fin, hubo un primer momento de desencuentro muy fuerte en ese momento histórico. Sin embargo, de ese desencuentro, pues se construyó precisamente teoría y reivindicación a favor de, en particular, las poblaciones disidentes en términos de lo que denominamos como la heteronorma, ¿no? O sea, la norma heterosexual. Entonces, bueno, ese es un aporte que hacen el pensamiento feminista, aún digamos que en contra de su voluntad, a el movimiento LGBT. Otro aporte que hay que reconocer es que ha sido el pensamiento feminista el que ha trabajado históricamente por construir teoría respecto de algo que denominamos el sistema sexogénero. Denominamos así a esta especie de orden social, de instituciones, de normas, de reglas, que como el sistema de parentesco desde la infancia, digamos que nos encloseta, nos socializa en una manera de ser que incluye lo que debemos ser en razón de nuestra corporalidad, aquella con la que nacemos, los roles que se espera de nosotros, las posiciones sociales que se espera que ocupemos, la forma como debamos amar
Todo eso, el orden social de género, así como el sistema de parentesco, le permiten a la sociedad garantizar que las personas nos comportemos de determinada manera. Pues fue el pensamiento feminista, fueron los movimientos feministas los que cuestionaron eso. Y eso no solo benefició a las mujeres que estaban en el marco de esa rigidez y esa subordinación del sistema de género, sino también benefició a las poblaciones disidentes. Ya no solo se pensaba en que eran las mujeres las libres de, por ejemplo, determinar sus proyectos vitales, de decidir a quién amar, de decidir en qué trabajar, de decidir hacia dónde moverse, sino que eso, esa libertad, ese derecho a ser libres, pues nos beneficia a todas las poblaciones, ¿no? Otra contribución que el pensamiento feminista ha aportado al movimiento LGBT y sus derechos, pues es el trabajo que siempre ha venido haciendo sobre el cuestionamiento de esta normalización del cuerpo y la sexualidad como algo dado, ¿no? La sociedad asume que en razón de cómo naces, te corresponde una manera de funcionar en la vida. Si eres mujer, si naces con una corporalidad para gestar vida, pues entonces te corresponde ser madre y ese es el ideal. Y en consecuencia te corresponde no solo parir, sino también criar, cuidar, servir, subordinarte. Pero eso no solo explica la subordinación de las mujeres, también explica la subordinación de la población LGBT, de modo que cuando los feminismos cuestionan eso, beneficia en términos generales a las condiciones de vida de las mujeres, pero también a las condiciones y libertades de la población LGBT. Y algo importantísimo que reconocerle al movimiento feminista es que ha sido en su lucha por la igualdad de las mujeres, por ese derecho al voto. Pensemos históricamente en el movimiento sufragista que reclamó que las mujeres tenían derecho a ser votadas y votar. Bueno, eso a la larga ha beneficiado también a la población LGBT, sin dejar de reconocer que hoy los grandes logros en materia de representación en el sistema político, por ejemplo, es producto de la propia reivindicación y lucha de la diversidad sexual, pues de algún modo es un eco de todas aquellas primeras luchas feministas por la igualdad y la no violencia, ¿no? Pues es un derecho que ahora se traslada hacia todas las personas. Por eso en el marco de los organismos de derechos humanos se suele decir todos los derechos para todas las personas, ¿no? Es una reivindicación que desde los feminismos nos ha beneficiado a todas y todos, ¿no? De modo que reconocer que el pensamiento crítico de los feminismos ha contribuido a empezar a construir teoría en el marco de la diversidad sexual y también aspectos jurídicos que nos protegen a todas y todos, ¿no? Así es, maestra, pues muchas gracias. Doctor, me gustaría hablar ahora un poquito de parte de la salud mental, esta parte, cómo se relaciona con la identidad de género y con la orientación sexual. Sí, me gustaría hacer una consideración primero, en este sentido. Si nosotros observamos la vida de las minorías, de cualquier minoría, entendida sobre todo la palabra minoría como minoría en derechos, no tanto numéricamente, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, pongamos el caso de la población afroamericana en los Estados Unidos, o las minorías étnicas en nuestro país, o las minorías religiosas, pongamos el caso de los judíos, etcétera. Todas estas minorías, digamos, socialmente son discriminadas, pero llegan a su familia y en su familia ni se tienen que esconder, ni tienen que negar su identidad. Es decir, en su familia forman parte pues de un grupo familiar en donde todos comparten esa particularidad que afuera les hace ser discriminados, ¿no? Es decir, tienen un sentido de pertenencia
justamente a partir de este aspecto que los define en particular, sea el color de la piel, o sea, la religión, o sea, la etnicidad, etcétera, ¿no? En el caso de la población diversa sexualmente, esto tradicionalmente no ha sido así. Ha ha estado cambiando de manera gradual. Sin embargo, esta minoría, pues seguía siendo minoría al interior de sus casas, al interior de sus hogares, al interior de sus familias. Entonces, no se trataba solamente de sobrevivir socialmente, fingiendo ser quien no se era, sino también familiarmente, fingiendo ser quien no se era. Y esto yo estoy seguro que desde el punto de vista, digamos, del impacto, de la influencia que ha tenido en la salud mental, pues ha sido un fenómeno muy poderoso, ¿no? Porque no tener pertenencia ni en la propia familia, pues ustedes imagínense cómo lo ha vivido las personas a través de generaciones, ¿no? Em, bueno, esto digamos así en términos generales, ¿no? Ya también mencioné que en alguna época, de manera, me parece a mí que no sería sostenible bajo ninguna mirada en el día de hoy, pues el fenómeno de la diversidad se veía como un fenómeno patológico, como un fenómeno de enfermedad. Esto creo que ha sido ampliamente superado, ¿no? Y justamente es a través de un estudio muy amplio, un estudio psicológico que se hizo ahí ya como a finales de los 50, en donde se estudian características de personalidad, rasgos de personalidad sanos, patológicos, etcétera, y no se encuentran realmente diferencias significativas entre las poblaciones que se estudian, que son heterosexuales, homosexuales, transexuales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que mueve mucho justamente digamos, al campo de la salud mental para cambiar sus consideraciones y para en un momento dado ver a la diversidad, pues más decíamos, como una riqueza que como una patología, como una enfermedad, ¿no? Y en este tenor también es muy importante cómo se ubica la persona, cómo se considera, ¿no? O sea, eh, digamos, cómo se considera en cuanto a su identidad y en cuanto a su orientación sexual. Los franceses tienen una manera de expresar la sensación personal que dicen, cómo te sientes adentro de tu piel, es decir, cómo te sientes contigo mismo, ¿no? Y en un mundo, pues, que era tan homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, etcétera, pues era muy difícil que las personas realmente se sintieran bien porque al final se tragaban con mucha facilidad toda esta, digamos, mitología social de inadecuación, también en algunos casos muy influenciada por las religiones, etcétera, y evidentemente que eso afectaba y puede ser que afecte todavía en alguna medida, mucho menos, la salud mental de algunas personas, ¿no? Yo creo digamos, este fenómeno ha venido sí impactando, pero creo que cada vez va siendo menor, pero sin embargo, sí les doy un dato, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, en la población estudiantil, la prevalencia de problemas de ansiedad, de depresión y de consumo de sustancias psicoactivas es un poco más alta en la población que se autodefine como diversa sexualmente. Y esto me parece a mí que tiene que ver justamente con estos temas que ciertamente se han limado mucho a través de los años, pero que todavía en algunos casos pueden estar presentes porque pues, los cambios son muy graduales, ¿no? En realidad. Entonces, es evidente que una persona, en la medida en que se encuentra bien dentro de su piel, es decir, que se acepta, que tiene una buena autoestima, que es sintónico, ¿no? Con su sexualidad, ¿no? Con su identidad y con su orientación, ¿no? Que esto, pues, como sabemos ahora, es muy variable en general, pues va a estar más sana mentalmente. Digo, la salud mental al final, la definición es bienestar. Entonces, alguien que está bien consigo mismo y que está bien con los demás y que se permite vivir experiencias en torno a su sexualidad, en torno desde luego al amor, etcétera, pues es una persona que va a estar más sana, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar estos temas, digamos, de aceptación, estos temas digamos, de los rezagos que pueda haber de vergüenza internalizada a través de los mensajes sociales o religiosos, pues para precisamente vivir con mayor libertad y digamos, con mayor bienestar, ¿no? Y creo que en esta dirección es donde tiene que apuntar
todo el tema de la salud mental en todas las poblaciones y particularmente en esta, en el sentido pues de trabajar mucho lo que es la autoestima, lo que es la aceptación, lo que es la construcción de relaciones saludables, ¿sí? Lo que es digamos, evitar la violencia, o sea, todos estos temas que son un poco de todos, ¿no? Pero en el caso de la población diversa, pues tendrían que tener quizás algunos matices particulares, ¿no? Entonces ahí es donde está el tema, ¿no? Afortunadamente creo que en la medida en que los contextos sociales, institucionales se van volviendo más inclusivos, pues el mensaje va siendo más claro, ¿no? En términos de, pues aquí la discriminación por concepto de diversidad sexual no es bien visto, ¿no? No es políticamente correcto, ¿no? Cuando a lo mejor hace 10 o 20 años sí era lo correcto en términos generales, ¿no? A mí me da mucho gusto ver, por ejemplo, que justamente el Día del Orgullo Gay, desde las autoridades hasta muchas personas en la universidad, pues justamente conmemoran, festejan este día, ¿no? O sea, desde la máxima autoridad, que es el rector, hasta pues académicos, estudiantes, etcétera, y eso me parece que es un tema que va incidiendo de manera paulatina, insisto, en la salud mental de las personas con diversidad. Todavía falta mucho, decido decirlo. Algunas poblaciones tienen más retraso en el sentido de derechos y de respeto. Citaré yo, por ejemplo, a la población trans, ¿no? Que todavía es una población que está más vulnerable ante la violencia. O sea, los crímenes de odio existen y existen en el caso de la población trans con mayor incidencia que con otras poblaciones. Pero bueno, se está caminando en este terreno y creo que es algo que si lo comparamos quizás con decenas, centenas de años, por no decir milenios, de discriminación y vemos que la lucha, digamos, más o menos, si citamos el parteaguas que mencionamos de hace 40, 50 años, pues en realidad ha habido cambios y estamos en eso, todavía en gerundio, hablando en gerundio, sí. Muchas gracias, doctor. Pues queremos reiterarles nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros, para que propongan temas, para que pregunten a nuestros invitados expertos en el tema. Recuerde que en Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como Sendiu y en X como @Sendiu. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Así es, y bueno, pues la frase del día: no hay nada más fuerte que el corazón de un luchador. La libertad, la justicia y la dignidad son derechos de todos, sin importar a quién amemos, lo dice Herbie Milk. Y recuerda sintonizarnos todos los jueves en la primera emisión de Naturalmente Universitario en punto de las 9 de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM y en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Síganos todos los jueves y bueno, pues ya estamos casi en la recta final de este programa. Recuerda que hoy estamos hablando sobre diversidad sexual y continúan con nosotros por parte del Instituto de Salud Pública, la maestra Rocío López Lara, y por parte del CENDIO, el doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández. Así sí, bueno, pues justamente les queremos pedir sus conclusiones, pero también queremos compartir los resultados de la encuesta de esta semana y agradecer a quienes participan semanalmente en la misma. La encuesta obviamente pues está enfocada en el tema que estamos abordando en la segunda emisión de Naturalmente Universitario, en punto de las 12 del día. La encuesta fue la siguiente: ¿consideras que existe mayor apertura en cuanto a la diversidad sexual? El 85% mencionó que sí y el 15% mencionó que no. No sé si gustan compartir algo sobre estos resultados y bueno, Rocío, aprovechar Rocío, las Rocío, primero conclusiones. tú, luego yo. Sí, sí, claro, doctor, gracias. Bueno, es un dato interesante. Usted ya lo mencionaba, vamos avanzando, aún queda mucho por caminar, pero, pero es relevante que entiendo la comunidad universitaria esté contemplando que hay más del 80% de avance o reconocimiento a la diversidad sexual. Que seamos más visibles no significa que estemos menos expuestos, todo lo contrario, ¿no? En la medida que las personas se nombran, nos nombramos, pues corremos el riesgo de colocarnos como un tiro al blanco respecto de las expresiones fóbicas, ¿no? Pero es necesario que eso se haga
para que se rompa con esta política de silenciamiento, de invisibilización. Entonces, que la comunidad que les escucha esté hablando de que hay un avance, eso lo celebramos. En el Observatorio de Igualdad de Género que tengo la oportunidad de conducir, también hemos identificado eso. Cada vez que puedo lo digo. Bueno, en el 2019 hicimos una primera valoración en una muestra de la comunidad universitaria UB e identificamos que cerca del 6% de la población se reconocía como parte de la comunidad LGBT. En enero de este año hicimos una segunda encuesta en población estudiantil con una muestra de casi 19,000 estudiantes de la modalidad escolarizada y el 18% se reconoce como parte de una orientación sexual no heteronormada. Eso habla de lo que tu encuesta menciona, ¿no? Que hay mayor visibilidad, hay mayor reconocimiento, la gente se siente cómoda de nombrarse, de decirse, pero eso no, insisto, eh, anula el riesgo de las violencias, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando para que esas cifras que tus encuestas identifican, pues todavía mejoren, ¿no? Doctor, ahora le toca a usted. Sí, gracias, gracias. Sí, pues realmente el resultado de la encuesta es alentador en términos de que sí, un enorme porcentaje de los radioescuchas consideran que hay avances, ¿no? Aunque tampoco hay que, digamos, que dejar de ver o dejar de escuchar a quienes consideran que no ha sido así, ¿no? Porque quizás en algunos ámbitos específicos no lo es, ¿no? Yo creo que digamos, un síntoma de que las cosas han cambiado, por ejemplo, es el lenguaje. Aunque persiste un lenguaje homofóbico, como mencionaba Rocío, ciertamente, pero bueno, hay términos que ya se han generalizado. Por ejemplo, la palabra gay. La palabra gay es una palabra bastante reciente en el diccionario y en nuestro país. Quizás en la década de los 80 se empezó a utilizar, ¿sí? Y antes de esa época yo diría que básicamente eran palabras realmente pues muy despectivas, muy altisonantes, muy ofensivas como tal, ¿no? El lenguaje ciertamente se ha modificado y eso habla de un cambio, ¿no? Yo estaba reflexionando un poco también sobre un mundo en donde, bueno, todavía en algunos lugares tienen cabida posiciones como estas que decía yo, hasta considerar un delito, que es una cosa realmente muy retrógrada. Que les voy a decir una cosa, en países como Inglaterra, que es un país que generalmente lo consideramos progresista, hace 70 años quizás todavía era un delito la conducta homosexual, ¿no? O sea, en realidad estos cambios son bastante recientes, ¿no? Y yo pensaba también en estos procedimientos tan crueles, porque es la palabra, que son las terapias de conversión, por ejemplo, que afortunadamente ya están prohibidas en nuestro país, o en Estados Unidos todavía hay una serie de estados que las permiten, las toleran, ¿sí? Y a mí que me gusta recomendar películas, también les recomiendo esta que se llama Juventud Robada, ¿no? Que es justamente un caso de terapia de conversión en donde uno ve ese modelo, ese paradigma, digamos, muy influenciado por conceptos religiosos, desde mi punto de vista muy mal aplicados, ¿no? Por conceptos muy prejuiciosos, o sea, una cosa realmente, digamos, intrínsecamente, pues yo diría hasta malvada en cierto sentido, ¿no? O sea, de verdad, ¿no? Jugar con las personas de esa manera, pretendiendo aplicar modelos que ya actualmente ni científicamente, ni socialmente, ni desde ninguna perspectiva se justifican, ¿no? Sin embargo, también en algunos lugares todavía se hace. O hay núcleos familiares, a mí me ha tocado ver también en la práctica clínica, que en determinadas familias todavía es una situación inaceptable, ¿no? Y bueno, afortunadamente son cada vez menos, qué bueno que así sea. Y porque yo digo, al final es como otras situaciones así de divergencia o de contradicción. Yo creo que esta lucha es una lucha del amor contra el odio, al final del día.
Entonces, pues yo digo, mejor apostémosle al amor, ¿no? O sea, vamos a estar más contentos y más felices todos. Entonces, bueno, pues qué bueno tener la posibilidad de hablar de estos temas, eh, pues de manera abierta, de compartir también el espacio con Rocío, que es un gran gusto. Y bueno, pues digamos, pasa la fecha, pasa el mes del orgullo gay, pero bueno, pues esto yo creo que hay que llevarlo muy presentes en todo momento, ¿no? Yo creo que es una actitud ante la vida, básicamente, sí. Bueno, ya no sé si nos vamos a las conclusiones, alguna recomendación más que quieran agregar. Rocío, luego, y Claro, luego doctor. yo, sí. Claro, claro, con gusto. Bueno, primero que todo agradecerles al Sendiu, a Marijó, a Rosy, por colocar en estos espacios estos temas, abrir con, como dijo Rosy al inicio, en un marco de seguridad, oportunidades para hablar y para, digamos, el público, en donde entre quienes esperamos esté estudiantado, joven, universitario. em, Abrir estos espacios para hablar sin estigmas, sin estereotipos y con una perspectiva de salud y de bienestar sobre la diversidad sexual, las orientaciones sexuales, las expresiones diversas de género. Creo que conforme cada vez más autoridades, figuras públicas, figuras académicas, personas se nombran y salen a la luz, pueden estar abriendo como ventanas de oportunidad y de seguridad para personas jóvenes que están viviendo su orientación sexual, su diferencia de género, digamos, como dijo el doctor al inicio, en la clandestinidad, en el silencio, por el temor a la familia, por el temor a la sociedad. Y cuando abrimos estos temas en los espacios públicos, puede hacer que estemos, pues, de algún modo salvándoles la vida, ¿no? Reconociéndoles o permitiéndoles reconocer que hay posibilidades para lo que sienten, para lo que son, para lo que quieren hacer, que no les espera el dolor, el estigma, la exclusión, sino que pueden vivir libres. Sí, es difícil. Todavía es muy difícil, todavía hay muchas barreras, pero pues el hecho es que estos espacios, por lo menos en el marco de la universidad, le dicen a la comunidad que la institución está comprometida con eso, ¿no? Entonces, yo celebro que ustedes abran estos espacios, pero en el mismo sentido también es hablar de estos temas nos debe de algún modo como recordar a la comunidad trabajadora y al estudiantado esa política universitaria de respeto y derecho a los derechos humanos de la población LGBT nos obliga, nos consigna a que tenemos que formarnos en derechos humanos, tenemos que reconocer la existencia de estas personas. No es opcional, no es si yo estoy de acuerdo, no es si me parece, ¿no? Las personas existimos en nuestra diversidad y como trabajadores de la universidad o integrantes de la universidad estamos obligados a respetar la existencia de todas y todos para una mejor convivencia. Entonces, eso nos debe recordar esta fecha. Y como dice el doctor, no solo en el marco de junio, todo el tiempo lo debemos tener muy presente, ¿no? Creo que esa sería una conclusión importante. Celebremos que haya estos espacios y celebremos que se nos recuerde que tenemos que formarnos todas y todos por ir construyendo a la universidad como un espacio seguro. Pues bueno, muy de acuerdo con todo lo que plantea Rocío. Sí, en realidad, bueno, no olvidar en ningún momento que es un tema de derechos humanos, ¿sí? Cuando se habla del matrimonio igualitario, cuando se habla de todos estos temas, pues son temas de igualdad, son temas de derechos fundamentalmente, que no son opcionales. Afortunadamente los derechos son así, son de observancia obligatoria para todos, ¿no?
A mí me gustaría mencionar un poco de lo que hacemos desde el CENDIU, digamos, en atención a la población de la diversidad sexual y de hecho yo diría que a toda la población estudiantil universitaria, desde dos perspectivas. Una sería desde la perspectiva más como médica, médico-biológica, en términos de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que es importante. Actualmente, bueno, trabajamos periódicamente más bien sobre detección oportuna del VIH, muy importante educarnos en estos temas, siempre buscando la prevención a través de una sexualidad pues sana, responsable, etcétera, para protegernos a nosotros y al otro o a la otra, ¿no? Es fundamental. Pero en su caso, bueno, una detección oportuna. Estamos trabajando también recientemente en la, digamos, difusión, educación sobre un tema que no se trabaja tanto, pero que es muy importante, que es el tema del papiloma humano, porque el papiloma humano es el antecedente del cáncer de útero, de matriz en las mujeres y en los hombres el cáncer de pene. Entonces, también es una enfermedad de transmisión sexual y también existe la posibilidad digamos, de prevenirla, eventualmente de atenderla cuando ésta haya aparecido, ¿no? Esto en el plano meramente médico. Y en el plano psicoemocional también es muy importante, pues recordar que, aunque ciertamente enfrentamos una demanda muy desbordada de servicios de atención, pues siempre el apoyo psicológico está disponible para personas que quieran atender algunos aspectos particulares de su vida emocional, o bien incluso para crecer, para autoconocerse mejor, porque siempre el autoconocimiento es algo que nos hace, en términos generales, estar mejor en la vida, ¿no? O sea, saber quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos, qué queremos en la vida, cuáles son nuestras metas, nuestros sueños, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este carácter, digamos, incluyente, inclusivo del CENDIU, es algo que yo creo que es muy importante tener muy presente siempre, y en particular respecto al tema que hemos tratado hoy también. Gracias, Marijo, gracias, Rosy, y gracias, Muchas Rocío. gracias. Gracias a ustedes y bueno, pues recordarles la página del CENDIU por si quieren saber acerca de los servicios, www.v.mx/CENDIU, ahí pueden ver todos los servicios que ofrecemos. Y bueno, pues nuevamente agradecemos a nuestros invitados, la mesa Rocío López Lara y al doctor Jorge Sánchez Mejorada Fernández por habernos acompañado el día de hoy. Por supuesto, también agradecemos a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. Y bueno, invitarlos a que en la siguiente semana nos sintonicen en las 2 emisiones de Naturalmente Universitario, 9 de la mañana, Radio V, 12 del día, transmisión en tiempo real a través de la cuenta oficial de CENDIU en Facebook. Nos vemos el próximo jueves. Yo soy Marijo Muñoz. Y yo soy Rosy Vita y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.